Era un día como cualquier otro en la sala de operaciones. El bisturí en mi mano, la pantalla mostrando con precisión el cerebro de mi paciente. Mi nombre es Alejandro Rojas, y como neurocirujano, mi vida era la ciencia, la lógica, lo empírico. Pero ese día, algo dentro de mí se rompió. Una voz silenciosa me susurró que, a pesar de todo nuestro conocimiento, estábamos operando en la oscuridad. Que la verdadera curación residía en un lugar que nuestros microscopios no podían ver. Si buscas la verdadera curación, aquella que la ciencia moderna ha olvidado, debes escuchar la historia que me fue revelada. Una verdad ancestral que desafió todo lo que creía saber y que me obligó a creer en el poder invisible de las manos, la mente y el espíritu. Prepárate para entender por qué la ciencia necesita volver a creer. Esta es mi confesión, mi viaje desde la cima de la medicina hasta los rincones más profundos de la sabiduría ancestral. Esta es la historia de cómo un neurocirujano renombrado, el Dr. Alejandro Rojas, se atrevió a desafiar la lógica y encontró el secreto ancestral del cuerpo humano. Mi vida, antes de esto, era un monumento a la razón. Horas incontables en la universidad, años de residencia, la presión de vidas en mis manos. Mis colegas me respetaban, mis pacientes confiaban en mí, mi carrera era impecable. Pero en el silencio de mi consultorio, o tras cirugías exitosas que no eliminaban el dolor crónico de un paciente, crecía una frustración. Veía el sufrimiento, la desesperanza en los ojos de aquellos a quienes la medicina convencional había agotado sus recursos. Mi mayor motor era la pasión por sanar, pero mi desesperación crecía al ver los límites de lo que podíamos hacer. Sabía operar un cerebro, remover un tumor, reparar un daño, pero ¿cómo sanar un dolor que no tenía una causa visible? ¿Cómo restaurar la energía vital de alguien que se consumía lentamente? La ciencia tenía respuestas, sí, pero no todas. Mi escepticismo era mi escudo. Mi mente, entrenada para diseccionar la realidad en fragmentos, rechazaba cualquier cosa que no pudiera medirse o probarse. Pero una conversación casual con una paciente, una mujer a la que había operado sin éxito de un dolor crónico, plantó la semilla. Habló de una anciana, una curandera de las montañas, Mama Inti, cuyo toque había aliviado su sufrimiento cuando yo no pude. Al principio, lo descarté como un cuento de viejas, una superstición. Pero la desesperación de mis pacientes y mi propia impotencia me carcomían. Necesitaba respuestas, y así, contra todo pronóstico, me embarqué en un viaje que mi yo de antes habría tildado de locura. Dejé mi vida en la ciudad, mis quirófanos de alta tecnología, y me adentré en las montañas. Encontré a Mama Inti en una pequeña aldea tan remota que parecía fuera del tiempo. Era una mujer pequeña, con manos fuertes y arrugadas, y unos ojos que parecían ver a través del alma. No hablaba mi idioma, o al menos no lo hacía de la forma en que yo lo entendía. Su sabiduría se transmitía a través de gestos, de la naturaleza, de la energía que la rodeaba. Ella no me dio un libro, me dio una experiencia. Me enseñó principios que la ciencia moderna había olvidado, o simplemente nunca había conocido. Aprendí que si el cuerpo humano se ve solo como un conjunto de órganos y tejidos, se ignora su verdadera naturaleza como un campo energético vibrante, un sistema interconectado con el universo. Descubrí que cuando las emociones no son expresadas o los traumas no son liberados, se cristalizan en el campo energético del cuerpo, creando bloqueos que se manifiestan como dolor físico o enfermedad. Me enseñó que si las manos se utilizan con una intención pura de amor y sanación, se convierten en antenas, en conductos de energía universal, capaces de armonizar el campo energético del otro. Comprendí que la verdadera curación no es suprimir los síntomas, sino despertar la inteligencia innata del cuerpo para autosanarse, una sabiduría que reside en cada célula. Entendí que cuando la conexión con la Madre Tierra, con sus ciclos y ritmos, se pierde, el campo energético humano se debilita, haciéndonos vulnerables a desequilibrios. Me di cuenta de que si la mente está en un estado de estrés crónico, genera patrones de ondas cerebrales que desorganizan el campo energético, facilitando la enfermedad. Observé que al creer en la capacidad de sanar,
tanto del sanador como del paciente, se activa un campo cuántico de posibilidades que acelera el proceso de recuperación. Ella me reveló que cada enfermedad es un mensaje del espíritu, una invitación a reequilibrar nuestra vida, nuestras emociones y nuestra conexión con lo divino. Aprendí que si la ciencia se enfoca solo en lo material, ignora la vasta dimensión intangible que es fundamental para la salud y el bienestar. Comprendí que la oración no es una súplica a una deidad externa, sino una poderosa intención que alinea nuestro campo energético con la frecuencia de la salud y la armonía. Mi primer intento de aplicar uno de estos principios fue en un anciano de la aldea con un dolor de espalda crónico. Mama Inti me pidió que simplemente pusiera mis manos sobre su espalda, sin pensar, sin juzgar, solo sintiendo la energía. Mi mente, mi lógica, se revelaba. Yo, un neurocirujano, poniendo las manos así, sin un diagnóstico preciso, sin una instrumentación, me parecía absurdo, una charlatanería. Pero obedecí. Sentí un calor, una vibración sutil. El anciano sonrió. Dijo que su dolor había disminuido. Lo atribuía a un efecto placebo, a su fe, a cualquier cosa menos a mi toque. Mi escepticismo era una fortaleza inexpugnable, pero la semilla de la duda sobre mi propia certeza ya había sido plantada. Ese pequeño alivio, un payoff inesperado, fue suficiente para mantenerme intrigado, para hacerme regresar al día siguiente. Pero el verdadero desafío llegó con una paciente que había seguido mis pasos. Una joven con migrañas crónicas intratables que ningún tratamiento había podido aliviar. Mis colegas me consideraban su última esperanza. Sin embargo, en el quirófano no había nada que operar. Le hablé de Mama Inti, de la energía, de las manos. Al principio, me miró como si yo hubiera perdido la razón. Mis colegas, al enterarse de mis métodos alternativos, me veían con desaprobación. Algunos se burlaban, otros me advertían que estaba arruinando mi carrera, mi credibilidad. ¿Un neurocirujano hablando de energías? Es ridículo, Alejandro. La presión era inmensa. Sentía el peso de mi reputación, de mi trayectoria. Mi propio paradigma científico se tambaleaba. Fue entonces cuando Mama Inti me dijo, con la sabiduría tranquila de siglos: Doctor, el cuerpo es un lienzo de energía. La enfermedad es la tinta que dibuja la historia no contada. Tu ciencia busca borrar la tinta. Nuestra sabiduría busca cambiar la historia. Comprendí que mi antagonista no era la enfermedad, ni el escepticismo de mis colegas, ni siquiera mi propia incredulidad arraigada. Era el miedo a lo desconocido, a trascender el paradigma establecido. El miedo a reconocer que la ciencia, en su brillantez, había cortado el vínculo con una sabiduría milenaria, que el cuerpo humano era un misterio mucho más complejo y sagrado de lo que jamás habíamos concebido. La tensión era insoportable, pero también, de alguna manera, me llenaba de una nueva fuerza. El punto de quiebre final. La joven con migrañas tuvo una crisis, un dolor tan agudo que la dejó paralizada. Sentí su sufrimiento a través del teléfono. En mi estudio, recordé cada principio. La distancia no era una barrera. El cuerpo era un campo energético. Mis manos, un conducto. Cerré los ojos. Dejé ir mi ego, mi necesidad de probar algo. Solo me entregué. Visualicé la energía del universo fluyendo a través de mí, hacia ella, no para curarla, sino para recordarle a su propio cuerpo su capacidad de armonizarse, de autosanarse. No busqué el alivio del dolor, busqué la reconexión con su sabiduría innata. Me entregué por completo, pidiéndole al universo que fluyera a través de mí, y en ese instante, en esa total rendición, algo cambió. Lo que sucedió a continuación fue incomprensible para la lógica médica. 24 horas después, recibí una llamada. Era la joven. No hablaba de un alivio menor. Hablaba de la ausencia total de dolor. Hablaba de una ligereza que no sentía en años. Los neurólogos que la trataban estaban perplejos. No había explicación. Hablaban de una remisión espontánea, de un milagro. Y yo sabía. Sabía que no había sido una coincidencia. Sabía que la ciencia había encontrado su límite y que yo había cruzado un umbral hacia una verdad más profunda. Comprendí que el cuerpo humano
no es solo una máquina biológica, sino un campo energético inteligente, conectado a una red cósmica de sanación. Y que el poder de las manos, la intención pura y la fe eran las llaves para activar esa sabiduría ancestral. Desde ese día, mi vida ha cambiado para siempre. Mis colegas aún me miran con una mezcla de curiosidad y escepticismo, pero los resultados hablan por sí solos. Ahora sé que la ciencia y la espiritualidad no son opuestas, sino dos caras de la misma moneda. Que el cuerpo es un milagro de autosanación, y que nuestras manos son los conductos, las antenas, para despertar esa capacidad. Mi voto es vivir cada día, usando este conocimiento, este puente, para recordar a otros su propia capacidad de sanar, de reconectar con la energía vital que nos rodea y nos habita. Porque somos mucho más que nuestro cuerpo físico. Somos energía, somos conciencia, somos un toque divino. Después de escuchar mi historia, ¿qué verdad resuena más profundamente contigo en este viaje? ¿Crees que la medicina moderna necesita volver a mirar hacia la sabiduría ancestral? ¿O has experimentado tú mismo una sanación que desafió toda explicación lógica? Te invito a compartir tu propia sabiduría, tus propias intuiciones, en los comentarios. Si esta historia te ha conmovido y te ha hecho creer en un poder más allá de lo visible, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal, porque estamos transformando este espacio en un hogar para las historias más emocionantes y profundas del poder de sanación que reside en todos nosotros. Queremos seguir explorando estas verdades, revelaciones que la ciencia apenas empieza a comprender. Y si creíste que el toque y la oración eran los límites, prepárate para un relato que desafía incluso a los maestros. En nuestra próxima entrega, serás testigo de la anciana solitaria, el misterio del viejo pueblo y el poder oculto que salvó a todos de la plaga. ¿Estás listo para descubrir que a veces la verdadera sabiduría reside en los lugares y personas menos esperados?